Dios los bendiga a todos nuevamente. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este medio una vez más. Y para todas las personas que ven mi video, pues gracias. Y en verdad, pues gracias y compártanlo para que más personas se enteren de lo que es el mensaje del Evangelio de la Palabra de Dios. El propósito de este mensaje, una vez más, es llevar hasta sus hogares lo que es el conocimiento de la sana doctrina. ¿Alguna vez le han hablado a usted sobre lo que es el Evangelio? ¿Le han explicado a través de la Biblia qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas de salvación de Dios para el hombre? Tal vez en su récord tenga un historial en el que le hayan explicado de diferentes formas lo que es el Evangelio. Y quizá usted diga en su mente, ¿por qué hay tantos evangelios en el mundo actualmente? Y no es que haya muchos evangelios, es solo que algunas personas lo explican de forma diferente, de acuerdo a su forma de pensar. Pero solo existe un solo evangelio en la Biblia, y está enfocado en el sacrificio de Jesucristo por nosotros, por la humanidad, por los pecadores que no podemos entrar ante su presencia por causa de nuestra maldad. Así es que es posible que le hayan dicho a usted que el Evangelio es el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio correcto tal vez, que tiene que rezar, no sé, cuántas Aves María para poder recibir lo que es la salvación o el perdón de sus pecados. O tal vez que si usted es una persona buena, moral, podría recibir la bendición de Dios y con ello lo que es la salvación. Pero la salvación no consiste en cuántas obras nosotros podamos realizar para alcanzarla, sino que consiste en realidad en una sola obra, y es en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así es que tenemos que tomar en cuenta de que para poder comprender las buenas nuevas de salvación, para poder comprender el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, necesitamos primero entender el problema que nosotros tenemos con Dios. Y el problema es serio, es el pecado. Ese es el problema real que nosotros tenemos para con Dios. Así que primero tenemos que entender nuestro problema, nuestra situación, para poder entender después lo que es las buenas nuevas de salvación. Veamos lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice unos cuantos pecaron. No dice que estos hicieron un pecado pequeño o un pecado más grande. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único requisito es que sea un pecado para estar destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros, el destino que nosotros tenemos como pecadores es el infierno. Entonces, no existe otro destino para el pecador. Vemos lo que dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, significa de que no existe buena obra que nos puede llevar ante su presencia. Dice, dice el versículo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia.
Cuando habla de nuestra justicia son de nuestras buenas obras, de nuestra buena moral, de nuestra buena forma de vivir. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta para acercarnos a Dios. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Entonces, un trapo de inmundicia, usted imagínese un trapo, el trapo que usan los mecánicos, por ejemplo. Usted no va a agarrar ese trapo y tratar de limpiarse la cara con ese trapo porque usted va a quedar más sucio. De igual forma, las obras que nosotros podemos presentar delante de Dios, nuestras buenas obras, no representan absolutamente nada delante de Dios. ¿Por qué razón? Aquí mismo lo dice, porque son como trapos de inmundicia. Entonces no podemos anteponer nosotros nuestras buenas acciones en relación a la acción del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Ageo. Vamos a tener un poco de lectura, porque es importante que lo que aprendamos sea a través de la Biblia. Ageo capítulo 12, versículo 15. Capítulo 2, perdón. Ageo capítulo 2, versículos del 12 al 15. Dice así: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocaré pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces, significa de que nosotros, a lo dicho anteriormente, no podemos presentar nuestras buenas acciones delante de Él como algo a que aferrarnos para poder obtener su favor. Así es que no esperemos, mis estimados oyentes, no esperemos de que nuestras acciones buenas puedan ponernos en una buena posición delante de Dios. Alguien dirá: ah, no, lo que vos estás diciendo es mentira, es falso. Por lo que yo hago, yo puedo acercarme delante de Dios, porque Él es bueno, exacto, Él es bueno. Pero nosotros somos malos. Nosotros no podemos ir delante de Él y poner nuestras buenas acciones para que obtener su favor. Entonces, dirá usted, entonces, ¿de qué forma podemos acercarnos delante de Dios? Pues, bueno, vamos a entrarnos en el transcurso de este video. Dice Romanos 6:23. Vamos a Romanos. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. Entonces eso es lo que nosotros merecemos por nuestro pecado. La muerte. No es otra cosa más que la muerte. Entonces, ahora entendemos que tenemos un problema. Y es serio. Y es la muerte eterna. El pecado. Entonces, Dios tiene que castigar el pecado, ciertamente. Tengamos siempre en cuenta eso, que Dios tiene que castigar el pecado, sí o sí. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Es el favor inmerecido de Dios para el hombre, que no lo merece ni lo puede ganar. Es lo que hemos aprendido hasta el momento, que no podemos ganar su favor de ninguna forma. Que todas nuestras acciones, que todas nuestras justicias
son delante de Él como trapo de inmundicia. Que la paga del pecado que nosotros hemos cometido y nacimos con Él, es la muerte. Entonces, debido a nuestra sociedad, nosotros no podemos acercarnos a la presencia de Dios. Debido a nuestra maldad, nosotros no podemos acercarnos delante de la presencia de Dios por nuestro propio esfuerzo. Que conste. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Quiero que entendamos esto, que esto es el Evangelio de salvación. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recordemos lo que aprendimos, que la paga del pecado es muerte. Acá está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, porque fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ese momento pues vivían. Ahora, todo eso sucedió, tenía que suceder de acuerdo a las Escrituras para que fuese algo verídico, algo que era real, algo cierto. Entonces, ¿qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es ese: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que también resucitó al tercer día, y todo esto fue de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Dice Efesios capítulo 5, versículo 6. Cuando usted va donde el sacerdote y le dice: padre, he pecado, y viene el hombre y le dice: bueno, hijo, tienes que ir y rezar tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, pero dame tanto, te vamos a excomulgar de tus pecados. Eso es falso. Y es tan falso que esas personas van a ir al infierno junto con su sacerdote a causa de sus pecados. ¿Por qué razón? Por rechazar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por rechazar su favor, su gracia. Eso no es algo que podemos ganar a través de sacrificar nuestro cuerpo, no es algo que podemos ganar a través de nuestras buenas obras, es algo que Él hizo por nosotros, es algo que Él nos regala, es un regalo. Bueno, continuando con el tema, veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Esto es para los falsos maestros, para los falsos enseñadores, para los pastores que enseñan cosas que no van de acuerdo a las escrituras, para las personas que de A o B manera obstruyen a lo que es la expansión de la sana doctrina, a las personas que de alguna forma se interponen a lo que es la palabra de Dios. Ya dijimos, enseñamos lo que es el Evangelio, que es algo que el Señor hizo por nosotros, no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Solamente alguien santo, infinitamente santo, podía pagar por los pecados de toda la humanidad. El Señor es infinitamente santo y Él se dio a sí mismo por nosotros. Así es que esa es la situación en la que la humanidad se encuentra actualmente. Ahora, para poder entender la salvación, necesitamos comprender la salvación, los tres tiempos de la salvación. Y alguien dirá, pero ¿qué es eso de la salvación, de los tres tiempos de salvación? ¿En dónde se encuentra en la Biblia? Pues es necesario entenderlos para que nosotros podamos captar de una manera más inteligente nuestra forma de ser salvos. La única forma que el Señor ha provisto para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, recordemos que Dios tenía que castigar el pecado, derramar toda su ira sobre el pecado. En todo caso, éramos nosotros los pecadores y su ira debía ser derramada sobre nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto, deberíamos morir por causa de nuestro propio pecado. Incluso, no es solo nuestro propio pecado, sino que nosotros nacemos siendo pecadores. Lo heredamos de nuestros padres, los cuales lo heredan de sus padres, y así sucesivamente desde la era de Adán. El pecado es algo hereditario, por tanto nacemos siendo pecadores. Ahora bien, Dios tenía que derramar su ira sobre el pecado, y en todo caso, ya que necesitaba ser derramada su ira, pues alguien santo tenía que ser dispuesto, alguien digno tenía que ser dispuesto para poder pagar por ellos. En este caso fue el Señor Jesucristo quien se ofrendó a sí mismo como propiciación por la paga de nuestros pecados. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, Dios tomó todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, y los imputó, los puso sobre Jesucristo. Así que el primer tiempo de la salvación es la imputación. ¿Qué es la imputación? ¿Qué es imputar? ¿Qué entiende por imputar? La imputación es poner algo en algo. En este caso, nuestro pecado en el Señor Jesucristo. Eso es la imputación. Es el primer tiempo de la salvación. Ahora, veamos esto en... perdón. En Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese él es el Señor Jesucristo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es la imputación que el Señor llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir, pero al contrario, Él decidió morir por nosotros. Él decidió entregarse a sí mismo por nosotros. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2. Tenemos bastante lectura por la razón de que es necesario que todo lo que aprendamos esté basado en lo que es la Biblia. Que entendamos de que la salvación no es algo que nosotros podamos ganar por nuestras buenas acciones, que es algo que Él hace por nosotros, que es algo que Él nos está dando a nosotros.
Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue el Señor Jesucristo, o él mismo quien llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Eso fue en la cruz del Calvario. Vamos a ir a 2 Corintios también, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es la imputación. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, es Jesucristo, recordémoslo siempre. Él, Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, la segunda parte de los tres tiempos de la salvación es la sustitución. Bueno, el segundo paso de la salvación es la sustitución. Cristo murió en nuestro lugar, porque Dios tiene que castigar el pecado, derramó toda su ira sobre Jesús. Isaías 53, 5. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. No está hablando acá de que fuimos curados de una enfermedad física. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No está hablando de una sanación física. Cuando los pastores les dicen a ustedes de que con esto él llevó nuestras enfermedades, en sí no es algo físico, ellos están confundidos. Está hablando de algo espiritual, está hablando de algo interno, algo que en verdad sí nos afecta para la eternidad. Podemos tener una y mil enfermedades en nuestro cuerpo físico, pero si somos salvos, pues recordemos de que en esta tierra no vamos a vivir mucho tiempo. Pero si somos salvos, nuestra alma sí es eterna. Entonces, quieres o no, de lo que nosotros necesitamos ser sanos, más que de nuestro cuerpo, es de nuestra alma. Entonces, dice que Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados y que por su llaga nosotros fuimos curados. Recordémoslo siempre. No fuimos curados de una enfermedad física, fuimos curados del problema de la enfermedad del pecado. Mateo 27, 46. Vamos a ver lo que dice Mateo. Veamos lo que dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, estaba llevando sobre su cuerpo todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Y me atrevo a decir que pasado, presente y futuro porque en ese momento nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero Él ya estaba preparando la salvación para nosotros. Entonces, en ese momento todos los pecados que nosotros hemos cometido en nuestra vida no los habíamos cometido, pero Él ya estaba muriendo por nosotros. Eso es lo que nos da la aseguranza de la vida eterna. Tal vez muchas personas piensan que pueden perder la salvación, pero no pueden perder algo que ni siquiera han ganado. Entonces, dice
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que el pecado no puede estar en la presencia del Señor. Y en ese momento Jesucristo estaba llevando sobre el cuerpo todo nuestro pecado, por lo tanto, no podía estar en la presencia del Padre en ese momento. Es difícil de entender para muchas personas porque quieren asegurarse de que ellos sí pueden alcanzar, entrar a la presencia de Dios porque creen que son muy santos, porque creen que son tal vez muy estudiosos de la Biblia, muy intelectuales. Pero no, por causa del pecado, nosotros no podemos entrar a la presencia de Él. Necesitamos un intermediario y ese es Jesucristo. Gracias a Él ahora sí tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y usted dirá, no, que yo peco a diario, yo peco cada momento. Normal, mientras tengamos este cuerpo pecaminoso vamos a pecar. Pero bendito es Dios que nos ha provisto un medio para que podamos acercarnos con confianza al Señor y pedir perdón por nuestras malas acciones, pedir perdón por nuestros pecados y pedirle con confianza que nos ayude con gratitud. O sea, lo que estaba haciendo Jesucristo aquí no era algo fácil. Para nosotros recibir la salvación es fácil. Para Jesucristo en ese momento no era fácil. No somos salvos porque merezcamos o porque hayamos hecho algo digno. Somos salvos por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Es la única forma de poder ser salvos, a través de lo que Él hizo por nosotros y no por lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. La tercera fase de la salvación es la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Es la propiciación. La muerte que Cristo pagó por todos nuestros pecados y satisfizo la ira y la justicia de Dios. Isaías 53, 10, 11. Veamos lo que dice Isaías 53, 10, 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sus iniquidades, llevará las iniquidades de ellos. Y esos ellos somos nosotros. Leámoslo nuevamente. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese padecimiento es todo el trayecto desde el momento en que fue apresado, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa es la parte que hizo en la cruz del Calvario. Poner su vida en expiación, no por su pecado, no porque él haya pecado, sino que porque nosotros pecamos. Porque nosotros íbamos a pecar en el futuro de ese momento. Entonces, y por todos los que en ese momento estaban pecando. Dice, en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quedará cómo? Quedará satisfecho. Su sacrificio solo valdrá la pena y vale la pena para aquellos que reciben ese sacrificio como la única fuente para obtener lo que es la vida eterna, la salvación. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso es lo que hizo en la cruz del Calvario, llevar nuestras iniquidades, que en ese momento no habíamos cometido, pero que íbamos a cometer en ese tiempo. Y que vamos a cometer en el futuro, porque mientras estemos en este cuerpo no estamos exentos de pecar. Si alguien dice que no peca, es mentiroso. Si alguien dice que puede acercarse a la presencia de Dios por su propia cuenta, es mentiroso. Si alguien dice que es suficientemente santo como para poder mantenerse salvo, es mentiroso.
Nadie puede mantenerse salvo a sí mismo. Absolutamente nadie, porque nadie se ganó la salvación que Jesucristo ofrece a la humanidad. Veamos lo que dice Efesios 2, 8, 9. Nadie puede ganarse la salvación de ninguna forma. No existe forma alguna en que la humanidad pueda acercarse a la presencia de Dios por su propio esfuerzo. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos. Entonces, ¿pero qué es la gracia? Y ya lo dijimos, es el don o el regalo inmerecido de Dios para el hombre que no lo merece ni lo puede ganar. ¿Qué es la gracia? Es el don o regalo inmerecido de Dios para el hombre que no lo merece ni lo puede ganar. Ese regalo es la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El único medio es la fe. Escúchenlo. La fe no dice por sus buenas obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. Así que si alguien cree que puede obtener la salvación por sus buenas obras, la Biblia declara que está diciendo mentira. No por obras, para que nadie se gloríe. Si yo pudiese ganarme la salvación por buenas obras, podría entrar al cielo así, de cuello alto, diciendo, wow, yo me la gané por mi propio esfuerzo. Pero yo no soy quien murió en la cruz del Calvario. Usted no es quien murió en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No preparó de antemano para que nos salváramos. Entiendan eso. Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Vamos a leer poco a poco este versículo para que lo podamos entender y comprender qué tan grande es la bondad y la intención de Dios para con nosotros. Dice, de cierto os digo. Doblemente cierto, es algo que es real, algo que Él está declarando como algo verdadero. Y si Dios lo dice, pues yo lo creo. El que oye mi palabra, que necesitamos oír su palabra. Pero no cualquier palabra, su palabra. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero creer que, yo creo que Dios existe. Sé que usted cree que Dios existe. Los demonios creen que Dios existe. Pero creer eso no es lo que nos da la salvación, sino que lo que nos da la salvación es creer que Él vino a la tierra, creer que Él fue hecho hombre, creer que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre, y que todo eso lo hizo conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Si usted es capaz de creer, de confiar, de depender de ese sacrificio voluntario de Él, entonces nosotros podemos obtener lo que es la vida eterna. Si usted es capaz de reconocer en su corazón y en su mente que Él hizo todo por usted, entonces Él ofrece lo que es la vida eterna, la salvación. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, en ningún momento podemos dudar de esa palabra. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Entendemos esto? Dice, tiene. Tiene es una palabra que está en tiempo presente. Tiene hoy, este mismo día. Tiene vida eterna.
No significa que usted no va a morir en algún momento, su cuerpo físico sí va a morir. Estamos hablando de que en Isaías dijo que nos había sanado, con su llaga fuimos nosotros sanados, pero hablamos del problema del pecado. Es espiritual, la misma forma acá. Tiene vida eterna. Y acá mismo nos está mostrando algo importante que debemos nosotros comprender, que es la seguridad eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, y no vendrá condenación. No dice, tal vez no venga condenación si se porta bien. Posiblemente no venga condenación si hace buenas obras. No vendrá condenación. No está diciendo acá, si él cumple los 10 mandamientos, si él se bautiza, no vendrá condenación. Él no dice eso. No está diciendo si él hace la oración del pecador, no vendrá condenación. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué momento pasó de muerte a vida? En el momento en que puso su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. En el momento en que creyó que su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar su pecado. Óigame, si usted sigue confiando que usted primero, antes de confiar en Él, necesita cambiar su forma de vida, pues está equivocado. Los hospitales fueron hechos para los enfermos, no para los sanos. Entonces, en este caso, la salvación está dada para todos aquellos que tienen el conocimiento de que existe un infierno y de que si hoy muere usted va a ir al infierno. Ahora, pero este día usted puede cambiar su destino. Este día usted puede tomar la decisión correcta de creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal de su vida. Este día usted puede poner su confianza en Él. Este día usted puede decidir tomar ese regalo gratuito que Él hace para nosotros. Porque recuérdelo, para nosotros es fácil recibir la salvación. Para Él fue difícil. Usted y yo éramos quienes merecíamos ser latigados, ser llevados, colgados en esa cruz. Éramos usted y yo que merecíamos tener esa corona de espinas en la cabeza. Éramos usted y yo quienes merecíamos morir. Pero al contrario, el Señor Jesucristo decidió morir por nosotros. Él dice, nadie me quita la vida, yo me entrego. Entonces, eso es algo que Él no hizo obligado. Es algo que Él hizo por amor. Un amor genuino por usted, por mí. Porque Él sabe perfectamente que nosotros somos incapaces de poder ganarnos la salvación. Podemos intentar cumplir los 10 mandamientos, pero si fallamos en uno, somos pecadores y merecemos el infierno. Podemos intentar nosotros ganarnos la salvación a través de nuestras buenas obras, pero eso es imposible. Así que si usted es pastor, maestro o solamente es una persona que le gusta ver los videos, pues yo le invito a dejar de pensar que puede obtener la salvación por sus buenas obras, a dejar de pensar que primero necesita cambiar su forma de vida para poder confiar en Él, porque no es así. Primero usted necesita recibir la salvación gratuita y después los cambios los va a obtener en el transcurso del camino. Por ejemplo, la salvación es de esta forma. Si vengo yo y le digo, Miguel, toma estos $10, lo único que Miguel tiene que hacer es agarrar esos $10. Porque Miguel, toma esos $10, se los estoy regalando. Miguel no ha hecho ningún trabajo para mí para ganar este dinero. Pero lo único que tiene que hacer Miguel es agarrar el dinero, tomarlo. Ahora, si vengo yo en algún momento y le digo, Miguel, dame los $10 que te di,
Ahora Miguel, ya lo que estoy haciendo yo robándole a Miguel. Así es nuestra seguridad eterna. Dios nos da la salvación gratuitamente y no la perdemos. No es como mucha gente piensa que puede perder la salvación, porque no es algo que se haya ganado realmente. La salvación es un regalo y quien hace ese regalo de Dios no es un hombre. Si fuera una persona, un hombre, entonces podríamos perderla, pero quien nos hace ese regalo no es un hombre, es Dios. Así es que con esto vamos terminando el estudio de este día. Y en verdad espero que haya sido de bendición, que lo escuchen, que lo vean todo y reflexionen sobre su forma de vivir. Que reflexionen sobre si vale o no la pena seguir a Cristo. Que reflexionen sobre si en verdad vale la pena ir al infierno solamente por rechazarlo. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir. Del momento en que salimos de la casa, pues ya estamos expuestos. Así es que con todo esto en mente me despido. Bendiciones.